Ya tengo el placer de estar con Xavier Horcajo. ¿Cómo estás, Xavier? Un Placer abrazo. compartido, querido amigo. Tenemos que empezar porque, por algo yo creo que es dramático. Elección tras elección, una vez más, vemos que los totalitarios de izquierdas acosan, amenazan, rompen cristales en la sede de Vox. Es decir, esto es algo ya sistemático. Es algo que Bueno, que el gobierno no permite, que el gobierno no impide. Que claro, Marlaska no envía a 30 coches de policía, como sí que los envía en la mansión de Pablo Iglesias, pues a la sede de Podemos, pues no claro. los envían y permiten que ocurran ese tipo de historias. Obviamente sale impune y como sale impune, pues repetimos y como somos unos radicalillos que no Sí, conseguimos nada electoralmente, vamos a ver si los amedrentamos. sí. Se trata de amenazar, de amedrentar, de que los de Vox, pues si tienen que hacer 8 actos públicos en Castilla-León, hagan 4 o hagan 2 o si es posible que no hagan. Aguantarán, porque esa gente, bueno, en fin, lleva un contrachapado blindado, diría yo. Han pasado Sí. por Cataluña, han pasado por el País Vasco, han pasado por tantos avatares que no creo yo que los radicalillos, que son 4 y el cabo, de Castilla y León, aquellos de, pues, en Burgos de Gamonal, ahora en Valladolid los que han ido tal, bueno, estos son 4 de estas de organizaciones Sí, castellanas, algunas de ellas pegaditas a la ETA. En una estaba la hermana de Venegas, como recordarás, ¿verdad? Bueno, sí, sí, esos sí. son 4 años. Es decir, lo que ocurre, y ahí es donde sí que tenemos que dar un puñetazo sobre la mesa, es que el ministro del Interior es ministro de parte. El ministro del Interior, Marlaska, está con esa gente. Mejor dicho, borra lo de Marlaska y vamos a llamarle Grande, porque si el apellido del padre era Grande, este tono nobiliario de ponerse Grande Marlaska yo no lo voy a compartir, por mucho que Sí. lo diga. La cuestión es que lo vimos en Madrid, en la campaña de Madrid, en mayo, en Vallecas. ¿Qué ha pasado después de aquello? Después de quedar demostrado que eran tíos de la seguridad de Podemos los que estaban allí tirando ladrillos y piedras y de todo a los de Vox y a sus votantes, que es a los que se quiere amedrentar. Claro. La gente de Abascal ya viene requete curtida. Pero, hombre, si podemos hacer que pinchen en cuanto al público que va a los actos, pues si se trata de 4 extremismos, 4 radicaladas y unos cristales Claro, rotos, vamos sí. a verlo. Incluso es evidente que va a haber incidentes en esta campaña, porque lo vimos en Madrid, porque lo hemos visto en las catalanas, porque lo hemos visto en las vascas. Es así. No Y tiene lo, eso en cuenta. La reclamación es al ministro del Interior, que tiene que claro. tomar medidas y que, claro, esto sale gratis. Pero yo creo que también otra de las reflexiones que tenemos que hacer en ese sentido, Xavier, es que claro, es que los partidos políticos en Castilla y León y en el resto de elecciones no concurren en igualdad de condiciones. Desde el primer momento en el que hay un partido político que sistemáticamente está siendo amenazado, vilipendiado, acosado, etcétera, como es Vox, es decir, entonces Vox no está concurriendo de forma igual al resto de partidos en Sí, esas elecciones, con lo cual no hay unas elecciones totalmente libres, al menos para un partido político. la inequidad siempre existe en unas elecciones, porque vamos a ver, si el líder del partido que concurre utiliza el Falcon, ya empezamos a no ser iguales. Si además se le discrimina a unos de los debates electorales porque no acreditan anterior participación en la Cámara, pues tampoco somos iguales. Claro. En fin, los baremos de hacer esas cosas llevan consigo mucha trampa, mucho interés bastardo, mucho interés pardo, ¿sabes? Y entonces siempre vamos a ver desigualdades, inequidades, prefiero Sí, llamarlo. Pero bueno, la cuestión fundamental es que después de eso, ese es un boomerang que a veces lo carga el demonio, ¿sabes? sí. Como se pasen con alguien, va la gente y les vota. Aunque sea por una solidaridad primaria, en España todavía quedamos muchas buenas gentes que esas cosas nos molestan enormemente. Y basta que hayan sucedido, basta que le hayan hecho un corte a Rocío de Mer en no sé dónde, o basta que les hayan hecho no sé cuántas perrerías a los diputados en Cataluña. Viste lo que pasó en Cataluña, Sí, ¿no? sí, sí, claro. Respecto del Partido Popular, por Sí, ejemplo. Pues esto, según y cómo, si lo tensas demasiado, ojo con eso, porque van a tener un subidón en Castilla y León, y yo lo predigo y supongo que tú estarás de acuerdo conmigo. Incluso totalmente. las encuestas lo dicen. El votante en Castilla y León es uno de los más de mayor edad dentro de Sí, los panoramas
electorales en España. Y es muy difícil movilizarlo. Eso que se dice, movilizarlo. ¿Verdad? Aquí no depende de hacer más mítines, no depende de llevar a Casado con las vacas más veces. No, no. Es muy difícil levantar la participación en Castilla y León. En segundo lugar, bueno, yo estoy en eso, levantar la participación, ya veremos si lo consigo o no lo consigo. El castellano viejo, si quieres, como dice algún cursi del gobierno, el castellano viejo y el viejo leonés, que debe ser uno de la edad de Alfonso Rojo, ¿sabes? Sí. Bueno, esos dos colectivos son unos colectivos de gente entre la que se precia la claridad. Sí. Lo blanco es blanco y lo negro es negro. Dígame usted qué piensa hacer si no llega a la mayoría absoluta. ¿Qué planes tiene? ¿Con quién va a gobernar? Y no me haga el frufrus. Esa es la cuestión. Que parezca que no, pero que luego sea que sí, que eso ya no me gustó cuando lo hicieron, mire usted, con Ciudadanos. Xavier, los españoles no solamente pagamos un 400% más de la luz, es decir, a nivel familiar, sino que también tenemos que pagar un 53,4% más de factura de la luz que tiene que pagar Moncloa. Es decir, nosotros también pagamos no solamente nuestra factura de luz, sino también la factura de luz de Moncloa, que evidentemente también subió. Es decir, los sindicatos, UGT, Comisiones Obreras, ni van a protestar, ni se estima que vayan a protestar, ni nada. Es decir, esto no está ocurriendo para los sindicatos. Lo que estamos pagando los españoles no pasa. Voy a leerte entre líneas. A ti lo que más te gustaría es que Pedro Sánchez apagara la luz. Totalmente. Tal cual. No sé, los españoles en el fondo somos un poco de plastilina, una especie de sustancia ignífuga, inocua y a la vez insustancial. Si hubieran subido la luz en Francia, como se ha subido aquí, los chalecos amarillos, los chalecos azules, los chalecos rosas estarían pegándole fuego a París. Bueno, hasta en Kazajstán hemos visto. Sí, lo vimos. Aquí, ¿qué tiene que pasar aquí para que la inflación suba un 6,5%? Como si tal cosa. Es que toda España vive del negro y hace lo que quiere. Yo no me lo explico. ¿Qué tiene que pasar aquí para que se incendien las calles porque hemos pagado de electricidad lo que hemos pagado? Nada. Ahora tú planteas lo de la electricidad y lo del gas y lo del gasoil. Bueno, sí vimos algunos movimientos de los camioneros, de las empresas del transporte, pero oye, llegó la Navidad y a las gambas, ¿eh? Porque no parece... El agobio no es perceptible. Y, desde luego, si el reproche no es perceptible, los chicos de Sánchez en Moncloa viven estos días con una enorme felicidad. Lo que pasa es que, bueno, más tarde o más temprano caerán del guindo. Sobre todo una que es la ministra de Hacienda, que está a corto plazo, ingresa mucho más. A pesar de la rebaja del IVA, va a ingresar 13.000 millones más que el año pasado. Porque ha aumentado la base imponible, claro, es la inflación, es lo que tiene la inflación. Pero ojo con eso, que es verdad en el corto y hasta cierto punto en el medio, pero del medio a largo empieza a fallar, porque ese ya no te paga ni poco ni mucho, te deja de pagar, porque cierra su actividad si es autónomo o porque si es empresa plantea un concurso de acreedores o una quiebra o simplemente cierra y tira las llaves al río. Entonces, si el gobierno tuviera cierta solvencia a la hora de gestionar el fenómeno de inflación, tendría que ver que aunque ahora no les afecte a ellos, les afectará a ellos. Tendría que ver que lo sensato sería combatirla por su parte y pueden hacerlo. Porque, por ejemplo, bueno, si tienes 13.000 millones que ganas más que ganaste el año pasado, pues utiliza esos 13.000 millones en reducir el IVA, pues el de la electricidad, a 4, por ejemplo. Si quieres repartir eso mejor, que me parecería bien, pues hombre, al gasoil dale un escalón de bajada, al gas dale un escalón de bajada parejo, parecido, dejando las tres cosas al 10%, por ejemplo. Y entonces la inflación caería. No es verdad que esto sea coyuntural, no, ya dura demasiado para ser coyuntural.
Hombre, todo es coyuntural, me dirás tú, sí. Todo pasa en la vida. Llega un momento en el que pasa todo. Los embarazos siguen durando 9 meses, ¿no? Sí, No son sí, sí, sí. ¿no? Claro. Y estás poquito o muchito embarazada, ¿no? Pues eso. Aquí se pueden hacer muchas cosas, si se quieren hacer. Lo chungo es que este gobierno, el que no es miope, tiene el dogma tatuado en la frente, como la ministra Rivera. Bueno. Y desde luego continúan unos axiomas que hacen reír. El escudo social, no dejamos de mire usted, el 6,5% de inflación, eso le pesa como una piedra bien pesada a todos los que son clases bajas de este país, a todos los que son salarios pobres de este país. A esos es a los que más. ¿Usted quiere protegerles? Alívieles de la inflación, que les afecta en sus salarios, en sus pensiones, en sus ahorros y en su capacidad de gasto. Esto no es discutible. Entonces, opciones, pues tiene muchísimas. ¿Ganas de tomarlas? Ninguna.